Damos la bienvenida al invitado. Ponemos en contexto que la Comisión de Medio Ambiente de este cuerpo, el día 8 de diciembre, recibió al doctor Ashkar en sesión. Quedó interesada con respecto a su exposición y por lo tanto resolvió proponer al cuerpo, quien votó a aceptar e invitar al profesor a que viniera a disertar. Por lo tanto, bienvenido y estamos todos atentos. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Es para mí un honor y un placer estar compartiendo con ustedes algunos elementos primarios sobre la dinámica del río Xi, en especial con su capacidad de deposición de sedimentos que posibilitan el desarrollo de actividades turísticas, actividades extractivas. Bien, yo soy Marcel Ashkar, docente de la Facultad de Ciencias del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, especializado en temas ambientales. Bien, en primer lugar, algunos elementos generales sobre la dinámica fluvial. Los cursos de agua transportan agua y sedimento desde las partes altas del territorio hacia la zona de desembocadura en función de los materiales por donde transcurre ese curso de agua. A lo largo del curso fluvial se puede observar que el lecho del cauce se erosionan, transportan y acumulan sedimentos de diferentes granulometrías y que ellos se van ordenando en función del caudal y la velocidad del agua del río y en función de la estructura que tiene el curso. Allí en la imagen que estamos viendo vemos el curso total del río Xi desde sus nacientes hasta su desembocadura y podemos observar la riqueza de afluentes que tiene y la variedad de formas que toma el curso, desde algunas formas casi rectas a formas con fuerte sinuosidad. Como decía, las corrientes fluviales en todas partes del mundo transportan grandes cantidades de materiales. Es la fuerza del agua en movimiento que genera la acción de arrastre de los materiales que no están consolidados. Del lecho fluvial, esos son arenas, gravas y arcillas. Y también las corrientes fluviales, y de hecho lo hacen naturalmente, realizan excavaciones de las orillas, generando distintos mecanismos de transporte de materiales. En disolución, en suspensión, como carga de fondo los materiales más groseros, saltación, rotación, reptación. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo se mueven los materiales en un curso de agua. En cualquier curso de agua tiene el flujo de agua, tiene esta capacidad de trabajo. Y todos los ríos también llegan a lo que se conoce a su estado de equilibrio en condiciones naturales, que es cuando la capacidad de carga que tiene ese flujo de agua, o la capacidad de trabajo, como le llamamos en los términos académicos, está equilibrado con los aportes de los sedimentos que reciben desde las vertientes. Entonces, todo lo que le llega desde las tierras altas por erosión natural de suelos, el río lo puede transportar y se mantiene en un cierto equilibrio. Cuando recibe menor cantidad de sedimentos desde las tierras altas, tiende a profundizar el cauce o ensancharse erosionando las orillas. Cuando recibe mayor cantidad de sedimentos, tiende a generar depósitos, islotes, bajofondos, acumulaciones. Y llamamos
carga límite a la máxima carga que puede transportar un río para su caudal y velocidad determinada. Y como ustedes comprenderán, tanto el caudal como la velocidad del agua varía a lo largo del año y varía entre años dependiendo de los usos del suelo y de la cantidad de precipitaciones. Y llamamos competencia del cauce al diámetro de las partículas más grandes que puede transportar ese río. Y las velocidades, además, y disculpen esta introducción un poco larga, pero son elementos que después vamos a analizar en el río Xi. El caudal, en un curso de agua, distribuye las velocidades en forma diferencial. No es la misma velocidad del agua en todos los tramos del río. Depende de la sinuosidad y si estamos en las nacientes o en la desembocadura. Y además, el flujo turbulento, a diferencia del flujo laminar, puede transportar mayor cantidad de materiales, porque tiene más fuerza para desprender esos materiales. Entonces, como vemos en esta figura, en la margen convexa del río erosiona y en la margen cóncava deposita los sedimentos. Y siempre que tenemos un río que realiza sinuosidades, va a funcionar de esta forma, generando un perfil transversal del cauce que tiene un canal de estiaje, el cauce mismo, que se completa de agua en los momentos de mínima precipitación, un canal de crecida, las crecidas que se repiten anualmente cuando hay mucha precipitación, una llanura de inundación, que son las crecidas excepcionales cuando hay un máximo de precipitación, y luego las terrazas, que son antiguas llanuras aluviales que completaba el río. Entonces, en síntesis, en todo río vamos a tener un canal de estiaje, un lecho menor y un lecho mayor, que es por donde el flujo de agua del río realiza su trabajo. Allí tenemos una imagen del río Xi, donde se puede ver en la práctica, a partir de una imagen satelital, este esquema que se repite a lo largo del río. Esto es al este de la ciudad de Durazno, donde tenemos el canal de estiaje, donde circula la mayor cantidad de agua, el lecho menor, que es la parte que ocupa en las crecidas regulares, y el lecho mayor, que en general en esta zona del mundo está ocupado por monte nativo o humedales, que son las planicies de inundación y que es lo que permite que cuando el flujo de agua es muy abundante, el río disminuya su capacidad de trabajo y no arrastre con todos los materiales de la planicie de inundación. Y que, bueno, en esta zona de la parte que estamos viendo, el río está en muy buen estado de conservación. Tiene generación de sedimentos y aporte de sedimentos y un muy buen desarrollo del monte fluvial. Allí vemos una imagen del río Xi en la ciudad de Durazno y que, como les decía, en pequeños tramos el río tiene una forma de comportamiento rectilíneo o en grandes curvas pronunciadas, donde podemos ver las manchas blancas de acumulación de sedimentos y las manchas más oscuras del lecho del río, donde vemos mayor profundidad. Y todo esto es el funcionamiento natural
del río que recibe alteraciones por las actividades antrópicas. Entonces, bueno, de lo que se trata al analizar la dinámica de un río es ver cómo esa dinámica está generando alteraciones y posiblemente muchas de esas alteraciones no son las deseadas en el uso de las riberas que se hace al río. Entonces, según la variación del caudal, la corriente fluvial puede o bien erosionar el lecho, las márgenes, transportar materiales aguas abajo, y en este proceso se generan naturalmente zonas de acumulación que dan origen a bajos fondos. Allí en la imagen estamos viendo los bajos fondos e islotes que se generan en el entorno del Puente Viejo, y esta capacidad de erosión, transporte y sedimentación está en función de la velocidad del flujo. En general, podemos afirmar que el tamaño de arena es la fracción de materiales que transporta un río que con bajas velocidades pueden ser transportadas por las corrientes y que pueden sedimentar rápidamente cuando la velocidad baja. Por lo que las arenas pueden ser transportadas, sedimentadas con pequeñas fluctuaciones de energía. Y por eso es que en momentos, en muy cortos periodos de tiempo, a lo largo de un año, vemos que los bancos de arena de un río cambian naturalmente. Crecen, disminuyen, se forman islotes, bajos fondos, esos bajos fondos desaparecen, las zonas donde estaba depositada el flujo de arena se convierten en zonas de erosión, todos procesos complejos que funcionan en la dinámica natural de un río. En el río Xi, particularmente, los materiales se movilizan en dirección este a oeste, acompañando el flujo, pasando pequeñas represas en distintos lugares a la altura de la ciudad. Pequeñas represas que se han ido construyendo como intervenciones antrópicas que va desde los pilotes de un puente a pequeñas entradas o diques para estabilizar el caudal. Y en función de los caudales decrecidas, los materiales no cohesivos, es decir, las arenas, se van desplazando aguas abajo, dando origen a las zonas de acumulación y formando esos bajos fondos e islotes. En el canal hay zonas, por esta circulación diferencial del agua del río, donde la velocidad disminuye, dando lugar a procesos de acumulación de sedimentos. El más clásico es, por lo menos para mí, que en general veo el río Xi desde la Ruta 5, que queda yendo hacia el norte por la Ruta 5, es ese gran banco de acumulación que queda a la izquierda del puente, que es el que estamos viendo aquí. Este es un gran banco de acumulación de arena que históricamente el río ha depositado. Con el tiempo, en algunas partes, esos sedimentos se consolidan y se instala la vegetación. Y cuando se comienza a instalar la vegetación, comienza un proceso de formación de suelos que le da más estabilidad a esos bancos de arena. Toda esa cohesión de los sedimentos lo que hace es que en las grandes crecidas se reduce su transporte, con procesos de acumulación y eventualmente se colmata el lecho. Cuando se realiza actividad extractiva en estas zonas
de acumulación natural con diversos niveles de intensidad en distintos puntos de acumulación. En parte, lo que se genera en el río es reducir la movilidad de los sedimentos y por lo tanto predominan los procesos de sedimentación y en otros sitios, generalmente muy cerca, aumenta la velocidad del flujo, porque ese flujo que perdió todos sus sedimentos tiene mucha capacidad de trabajo y se lleva puesto todo lo que encuentra en su camino, generando erosión y transporte. Entonces, la idea que quiero transmitir es cuando tenemos un banco natural de arena, si nosotros realizamos extracción sin controlar los volúmenes que estén ajustados a los volúmenes que deposita el río, aguas abajo, ese río va a tener mayor capacidad de trabajo porque el agua que venía cargada de sedimentos los va a dejar todos allí para intentar llenar lo que se sacó artificialmente. Y por lo tanto, genera una disminución progresiva del área y ese freno natural reduce su capacidad. Y por lo tanto, el agua puede aumentar su velocidad, aumentar su capacidad de trabajo y ese extenso banco de arena que está compuesto por arenas finas, gruesas y cantos rodados, en forma muy ordenada de acuerdo a la capacidad del flujo del agua de transportar distintas granulometrías de los materiales. Todos ustedes lo habrán visto, que en los bancos de arena se ordena, en estado natural, se ordena muy bien los materiales según su tamaño. Tenemos pequeñas playas de arena muy fina, luego arenas playas con arenas más gruesas, zonas con cantos rodados, zonas donde se instala la vegetación y comienza la formación de suelos. Y además, en la planicie mayor, tenemos los canales abandonados, porque el río en esa llanura mayor de inundación, en tiempos geológicos, se ha movido y deja, por ejemplo, estas cosas que son producto de canales abandonados del río y que sirven en las grandes crecidas de zona de preferencia del avance. Entonces, cuando disminuimos un banco como este por extracción artificial, lo que le estamos generando al río es mayor capacidad de erosionar aguas abajo, generando un problema que, según me comentaban gente de la zona, es recurrente aquí en la ciudad de Durazno, que es la erosión de la playa, esta, que se encuentra más hacia el oeste de ese banco de arena. ¿Por qué? ¿Y por qué se erosiona esa playa que antes no se erosionaba? Porque estamos disminuyendo el gran banco que servía de freno a el río Xi. Entonces, estas intervenciones lo que generan, en definitiva, es un cambio en la dinámica de posición y transporte de materiales. Al aumentar la capacidad de trabajo, por más que esa playa se intente acondicionar todos los años, en cada crecida nuevamente va a ser erosionada, porque continuamos sacando materiales del banco que está aguas arriba. Y este proceso
con mayor o menor intensidad, se observa, yo a partir de las imágenes satelitales, que es mi mecanismo fundamental de trabajo, y algunas recorridas, cortesía de Pablo, que me acompañó y me llevó a revisar varias zonas de estas, pude constatar que están ocurriendo estos procesos en varias zonas de toda la ribera del río Xi frente a la ciudad de Durazno por una serie de intervenciones. Y en otras zonas generando sedimentaciones y bajos fondos. Entonces, cuando esos bajos fondos y esos islotes comienzan un proceso de edafización e instalación de la vegetación, también comienzan a operar como frenos al flujo del agua, favoreciendo además los procesos de inundación en eventos de grandes crecidas. Entonces, frente a esta situación y sin ser nada definitivo y como ideas preliminares, y frente a lo que veo como dos elementos que son fundamentales. El río Xi todavía está en condiciones de ser manejado de tal forma que no genere problemas. Los procesos de deterioro que tiene no son irreversibles. Y además, el río Xi es un gran productor de arena. Los volúmenes que se extraen de arena seguramente se pueden seguir extrayendo en forma ordenada en el espacio y en el tiempo. Porque ese es otro elemento en el cual no hablé. En general en Uruguay estamos acostumbrados a otorgar permisos de extracción de arena independientemente de la estación del año. Y nosotros sabemos, y todos nosotros sabemos, que llueve en forma diferencial y que el cauce de un río se comporta en forma distinta en verano, en otoño, en invierno y en primavera. Por lo tanto, los volúmenes de extracción tienen que estar acorde a esa variación temporal del río, no solamente espacial, sino temporal. Entonces, como elementos iniciales que puedo atreverme a recomendar, en primer lugar, un proceso de disminución progresiva de la extracción de áridas de la ribera y lecho del río Xi en la zona de la ciudad de Durazno, para permitir la recuperación de esa ribera que tiene, según entiendo, ustedes lo sabrán mucho mejor que yo, un uso recreativo muy importante. Instrumentar acciones de recuperación de la vegetación con especial énfasis en las zonas de monte ripario, el monte de las riberas, el monte nativo. Evitar el avance de instalación de infraestructuras en la costa, por supuesto que me atrevería a decir que las infraestructuras que ya están instaladas no generan un riesgo suficientemente importante como para tener que retirarlas, sino lo que hay que pensar es a futuro, evitando nuevas instalaciones en la costa, de infraestructuras, de grandes infraestructuras. La gestión de toda esta zona de costa y planicies bajas inundables se debe realizar priorizando las acciones de restauración y algunos usos de bajo impacto, recreativos, extractivos de baja intensidad, con alto nivel de regulación, de volúmenes en los periodos de tiempo, y deportivos.
es urgente resolver los avances en la extracción de los grandes volúmenes de arena en la zona de ribera de la ciudad. O sea, creo que ahí es el elemento central, los grandes volúmenes, pero en la zona de la ribera de la ciudad. Y se considera una zona que debería ser prioritaria para la conservación por parte de la ciudad, dado que la ciudad, como no muchas ciudades en el mundo, hacen un uso muy intensivo de la costa, de recreativo, social. Entonces, bueno, eso sería un tema que deberían analizar. Y como medida alternativa, es necesario evaluar la posible autorización de zonas de extracción de arena y allí, evaluando la dinámica del río y las posibilidades del río, estoy convencido de que esas zonas de extracción de árido que permitirían el mantenimiento de la actividad arenera en la región no debería ser aguas arriba de la ciudad, sino que debería ser aguas abajo. Porque aguas arriba generaría un nuevo impacto sobre la dinámica de la costa en la ciudad de Durazno, y además hay un tema muy sensible allí, que está la toma de OCE. Entonces cualquier alteración importante de extracción de arenas puede generar un problema con el suministro la toma que realiza OCE para potabilizar, y eso habría que evitarlo. En ese sentido, creo que lo más adecuado es pensar en zonas aguas abajo de la ciudad de Durazno, determinando algunas áreas específicas y volúmenes de extracción según época del año, como se hace en muchas partes del mundo para extraer arena de los cursos de agua. Y que, insisto, el río Xi tiene un potencial para la producción de arenas importante. O sea, se podría mantener una actividad extractiva en forma sustentable si se ordena la actividad. Y en un análisis muy rápido y nada definitivo, identifico tres áreas donde entiendo se podría realizar actividad extractiva de arenas en el río Xi, cercana a la ciudad de Durazno, aguas abajo. Y son las que están marcadas con los círculos rojos y que ahora vamos a ver a nivel de detalle. La primera es esta, muy cerca a la ciudad, donde hay una zona importante de acumulación que tiene fuertes procesos de alteración y de degradación que permitiría la extracción de pequeños volúmenes. Allí no se podrían sacar grandes volúmenes, pero sí se podrían sacar pequeños volúmenes sin generar mayor problema. La segunda zona ya está un poco más lejos, es esta de aquí, y tiene un altísimo potencial. Toda esta zona es una zona natural de depósito de arena muy ordenada, arena muy bien clasificada por el río, porque está en condiciones muy saludables el río. Aquí el río erosiona en toda la margen derecha y deposita en la margen izquierda. Y la tercera zona, que está aún más lejos, tiene también las mismas condiciones que, como ustedes ven, para la actividad extractiva de volúmenes grandes se eligen meandros donde en la zona de menor velocidad del río deposita continuamente. Y por lo tanto, si se equilibra la extracción con lo que se deposita, se puede desarrollar la actividad en forma sustentable. Entonces,
Para cerrar y quedar a disposición para preguntas o comentarios, según entiendo, sería necesario algunas fases de acción. Un diagnóstico a nivel de detalle de la dinámica de erosión, transporte, sedimentación del río Xi, señalando el grado de potencialidades y limitaciones para el desarrollo de la extracción de áreas. Identificar acciones de intervención en territorio y pautas de gestión. Siempre la actividad de extracción es una actividad agresiva que genera modificaciones en el territorio y por lo tanto tiene que tener pautas de gestión. Bueno, en general, como les mostraba, las distintas zonas están vinculadas a las planicies de inundación con montes nativos en buen estado. Hay que evaluarlos, hay que hacer planes de gestión, pautas, para no repetir el problema aguas abajo de la ciudad. Elaborar e implementar un plan de gestión para las áreas de recuperación y para las áreas con potencialidad de extracción y, por supuesto, y esto lo obliga la ley, realizar los estudios de evaluación de impacto ambiental previo a la definición departamental de áreas con potencial de extracción de áreas. O sea, el mensaje principal que les quería transmitir es que el río Xi, a la altura de la ciudad de Durazno, tiene algunos problemas de funcionamiento como sistema natural, problemas que, según entiendo, no son irreversibles, pero es una carrera contra el tiempo. En algún momento hay que tomar medidas para evitar llegar a ese punto en que un sistema ambiental ya no es recuperable. Ustedes me dirán, ¿siempre son recuperables los sistemas ambientales? Sí, siempre son recuperables si se invierte muchos recursos y que en general es la limitación en países como Uruguay. Dicho esto, el río Xi produce gran cantidad de arena, por lo tanto puede sustentar, sin generar procesos de degradación, la actividad extractiva. Es cuestión de estudiarlo en profundidad y tomar las medidas necesarias para ordenar esa actividad, de tal forma que pueda continuar sin generar problemas de degradación ambiental, identificando los puntos más apropiados y que eso, bueno, yo les traje algunos ejemplos de sitios posibles, hay muchísimos más y eso es tarea de ustedes definir las pautas para orientar esa actividad extractiva de acuerdo a las condiciones posibles del departamento. Bien, muchas gracias. Gracias a usted. Si alguno de ellos va a hacer uso de la palabra, tiene la palabra el señor Pablo Revelo. Muchas gracias. Doctor Ashgar, primero manifestarle el agradecimiento por su tiempo y la dedicación de darnos este completo informe. Lo que es la dinámica del río, lo que es la actividad de extracción de arena, con todas las implicancias sociales, económicas, siempre es algo presente en esta Junta por el planteo de algún edil y en la comunidad, porque existen intereses que se tensionan entre los que naturalmente con derecho exigen su derecho al trabajo y los que naturalmente con derecho exigen el derecho a disfrutar de un lugar que es el lugar de recreación natural, de disfrute natural. Y bueno, le cabe al gobierno departamental y por lo tanto a esta Junta tomar decisiones, tomar acciones para respetar el derecho de todos. Me quedo sobre todo con el concepto que es muy auspicioso de que el río en esta zona es
reversible, la situación de degradación que para algunos es importante, pero bueno, la medida que le ponga la academia y que le pongan el rótulo de recuperable es muy auspicioso. Yo quería preguntar, cuando hablaba usted de que si en algunas zonas se extraen áridos, eso disminuía la carga que tiene el agua y por lo tanto aumentaba su energía y su capacidad de trabajo más adelante. ¿De cuánta distancia, de cuántos kilómetros, si quisiéramos nosotros cuidar estos arenales en la zona de pasaje de la ciudad, cuántos kilómetros hacia atrás, río arriba, deberíamos estar controlando de que esa extracción sea medida, de que no sea excesiva? Si es posible dar un tipo porque hay parajes cercanos que también son motivo de preocupación. Bueno, ¿hasta qué distancia, hablando en kilómetros, podríamos estar preocupándonos? Bien, en primer lugar, sin hacer un estudio profundo de la dinámica del río, es muy difícil de decirlo porque no hay una respuesta general para todo el río Xi. Dependiendo de los distintos tramos va a ser distinto. De todas formas, frente a lo que he podido observar y analizar, estamos hablando del orden de algunas decenas de kilómetros, aguas arriba, donde habría que regular, controlar el desarrollo del monte nativo y de las actividades que se realizan en el río. Por supuesto, sería un atrevido si dijera una distancia precisa, pero sí, con mucha seguridad podría decir algunas decenas de kilómetros. Tiene la palabra la señora Edil Leticia Arias. Buenas noches. Bueno, acá. Un placer tenerlo aquí en la sala. Ya lo había escuchado anteriormente y me parece muy interesante y muy claro lo que explicó recientemente. Bueno, quería... pues de mi parte quedó clarísimo lo que explicó y preguntarle, por ejemplo, sabemos que si comenzamos a recuperar el monte y a sacar arenas de las áreas donde son, que ahora explicó que se puede sacar, ¿en cuánto tiempo más o menos podríamos tener un río que recuperado? No totalmente, pero por lo menos para comenzar desde ya a actuar y comenzar a pensar en nuestras generaciones futuras. Bien. También son preguntas difíciles de contestar. Hay un elemento que es bastante auspicioso en cuanto a que venimos de un periodo muy largo de sequía, donde queda mucho material disponible que el río no pudo transportar. Sí, el cambio climático no nos genera cambios muy graves a todo periodo de sequía, luego viene un periodo no necesariamente de inundaciones, pero sí un periodo de lluvias regulares. Lluvias regulares que aumentan el flujo y por lo tanto aumentan la capacidad del trabajo, y como hay mucho material disponible para ser transportado porque no lo pudo transportar el río por un periodo muy largo, estamos hablando de una sequía que no tiene caudales normales por lo menos en el entorno de 2 años. Entonces, en esas condiciones la velocidad de recuperación puede ser muy rápida. Pero de todas formas, si se toman las medidas apropiadas y bien ajustadas, estamos hablando
de algunos años de recuperación. Un periodo que yo te diría que con la dinámica que tiene el río Xi no llegaría a una década. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Edil Javier Besonar. Bueno, muchas gracias, doctor, por la exposición. La verdad que ha sido muy clara y creo que nos da una idea bastante cabal de dónde estamos parados con el curso del río. La inquietud que me plantea y la pregunta que le quiero hacer, usted como persona técnica en esto me parece que es fundamental, es que se ha hablado en algún momento que en lugares de la margen del río que da a la ciudad, hacer alguna especie de rambla, ¿tá? Y concretamente se habló cerca del Monumento al Amor, antes del Puente Nuevo, después se habló también en la zona del Parque Inundable, en la zona de la Avenida Churchill, que son, no son rectas del río, sino que ahí hay curvas donde obviamente va a haber erosión. La pregunta puntual es, si se hace una rambla en ese lado, obviamente donde va a haber una disminución del sedimento, pues ya no va a haber erosión en ese lado, ¿de qué manera repercute río abajo en la formación de los arenales y demás? Si eso es viable o es contraproducente. En general, y esto es algo que en los últimos 30 años a nivel mundial, se está evitando la lógica de construcción de infraestructuras como ramblas en las planicies de inundación, porque justamente cambia ese régimen de erosión, sedimentación y transporte. Y yo creo que la ciudad de Durazno ha tomado tempranamente un ejemplo de lo que se viene trabajando en el mundo en las planicies de inundación, que es el parque inundable. O sea, un parque que se puede usar buena parte del año y que tiene una infraestructura de muy baja intensidad que permite que no genere alteraciones en los periodos de inundación y tampoco sea alterado por la inundación, más allá de que siempre algo se rompe con la inundación. Entonces, por supuesto que para el mayor disfrute hay que tener vías de acceso. Y en general, más que ramblas, lo que se está trabajando en el mundo son caminos livianos, que no... porque el problema de la infraestructura es colocar un punto duro. ¿Cuál es la función de una acumulación de arena? La acumulación de arena, buena parte del agua que llega, imaginen una crecida que pasa por arriba de un banco de arena. Buena parte de esa agua que viene cargada de sedimentos infiltra y deja los sedimentos. Si yo le pongo algo rígido delante, choca y tiene toda esa energía para arrastrar algo y lo que encuentre a su camino se lo va a llevar. Es lo que pasa en Montevideo con la Rambla o en Piriápolis con la Rambla. Casi todos los años hay que estar haciendo reparaciones, porque se construyeron esos dos ejemplos en concreto en la zona donde regularmente llega la marea. Es muy bonitas estas ramblas, pero generan erosión de playas, roturas y generan problemas. Entonces, hoy a nivel mundial y a la luz de los conocimientos de los funcionamientos de los sistemas fluviales, se está evitando colocar infraestructuras rígidas en esas planicies de inundación. Tiene la palabra el señor Icarrica. Señor presidente, buenas noches, doctor. Un gusto de que esté acá exponiendo sobre un tema tan importante que tenemos los duranenses con el río Xi. No, de acuerdo a lo que usted manifestó, digo que hay mejores épocas para extraer arena
Digo, no escuché o no me quedó claro cuál sería esa época, si el verano, la primavera, si hay que tener en cuenta el nivel del río, digo, no sé. Me gustaría saber la época que es mejor para extraer la arena en el río. Y bueno, está, doctor, nosotros acá estamos haciendo todo lo contrario de lo que ha expuesto usted, pero que con poco, con ordenamiento, con orden, se puede arreglar, digo, tomando los consejos que se dan, ¿no? Pero en concreto, quería saber la mejor época para extraer la arena del río. Sí. Como respuesta genérica, pero insisto que todas estas respuestas las deben tomar con pinzas y es necesario estudios en profundidad. Pero en términos genéricos, por el uso, por las actividades que se realizan en la cuenca y por la dinámica de las precipitaciones, yo te diría que la mejor época es en algunos meses del otoño. ¿Por qué? Porque luego viene el periodo de invierno donde las crecidas regulares, no las excepcionales, que esas son bastante impredecibles en Uruguay, son más frecuentes y por lo tanto va a tener tiempo de acumularse, se estabilizaría en primavera y estaría en condiciones de uso recreativo en verano. Entonces lo ordenaría de esa forma, si es en zonas donde va a haber un uso recreativo. Pero de todas formas, para ordenar el territorio, siempre la mejor época para la extracción de arena, si es posible, ordenar la actividad extractiva, ¿no? Que eso es función de variables socioeconómicas más complejas, pero debería estar en el entorno del otoño para esta región del mundo. Muy bien, gracias. Y en la palabra el señor Dilio Andrés Pereira. Buenas noches, mucho gusto, muy amable por haber venido, de habernos ilustrado de su parecer. A nosotros nos parece oportuno, ya que en el presupuesto hay una obra, una parte del río que destaca lo que usted está diciendo. No sé si usted tiene conocimiento de eso, haciendo una afirmación contraria a la eventual rambla que está presupuestada en la Junta. Confío en su buena fe y su buena disposición, pero quizá alguien que lo invitó lo hizo con esa intención de que usted dijera lo contrario a lo que se votó en el presupuesto. Esto me parece que había que decirlo porque lo veo y en sus ojos veo la buena fe y la buena voluntad de decir lo que le parece y lo que considere, lo que estudió y lo que sabe. Perdone si no utilizo bien el término cuota mayor o cuota menor o cauce mayor, cauce menor, pero también yo soy de Sarandí y entendemos que el cauce mayor es cuando supera la barranca o supera tal árbol, ahí llegaría la creciente más grande. Y el cauce menor es cuando está el río en sequía y demás. Si se fuera a construir algo por el hombre, o un muelle o una costanera, ¿usted consideraría posible que fuera en un lugar donde estuviera una barranca o estuviera ya el río buscando su cauce mayor, no en la parte llana? Esa es la consulta que quería hacerle y de mi parte muy agradecido por su disposición y muy útil lo que nos ha informado. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo en que las infraestructuras deberían, dentro de lo posible, ser colocadas en la parte exterior de la planicie de la máxima crecida. Eso sería lo ideal. Por supuesto que siempre es necesario alguna infraestructura puntual que vaya en otra zona para uso de los recursos naturales y su utilización en las diversas dimensiones.
Entonces, eso es una tendencia general y lo que sí, evaluar exactamente el lugar de ubicación y las características. Con respecto al proyecto de Rambla, me acabo de enterar que es un proyecto y pensé que era una consulta genérica. Muchas gracias. Bien, sin ningún edil más va a ser uso de la palabra. Agradecemos su presencia. Tomamos como muy importante los aportes que ha hecho y obviamente también los aportes que los ediles han hecho en este caso. El intendente se excusó, no pudo venir. Está el director del Departamento de Desarrollo, Claudio Piñeiro, que no lo invitamos a entrar en ese momento porque ya estaba usted con su alocución. Pero queremos recalcar, sí, que la Junta y obviamente el gobierno departamental, todo tiene que tener conciencia, más en estos momentos que el medio ambiente es un tema muy, muy importante y que Uruguay tiene un Ministerio de Medio Ambiente para tratar esos temas, de que será el momento de que, sacando la política de lado y la economía de algunas personas de lado, empecemos a andar el camino de reconstruir lo que se rompió hace mucho tiempo y que en algún momento nos prometieron que íbamos a poder ver las lindas y doradas arenas de El Sausal, la playa que tenemos aquí cerca. Así que muy agradecido.